Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a lo que será esta masterclass. Esta masterclass enmarcada dentro de lo que es este diplomado en componente docente con énfasis en la tecnoformación, donde con orgullo podemos decir que contamos con tanto con excelentes facilitadores, pero con muy buena cantidad y calidad de participantes, que sin duda alguna pues serán multiplicadores de lo que es el mensaje. El día de hoy vamos a desarrollar este componente adicional. Las masterclass vienen a aportar ese, ese grano esencial que forman parte de esa formación como facilitadores, como docentes, y más si hablamos dentro de un ambiente tecnoformativo. Inicialmente, pues el doctor Javier nos habló en esa primera masterclass de lo que era la universidad que me quiere, la educación que me quiere. Hoy, con el doctor Oscar Cárdenas, vamos a estar revisando lo que es el currículum dentro de lo que representa la educación como tal. Vamos a darnos cuenta que dentro de este pequeño instrumento, y digo pequeño por meter esa magnitud que significa la currícula cuando hablamos en general, eh, podemos condensar todas esas situaciones que van a formar parte de ese pensamiento, de esa visión que se tiene dentro del modelo educativo que se pretende aplicar. No es otra persona, sino el doctor Oscar Cárdenas, el encargado de llevar las riendas que corresponden al currículo dentro del Enlace Latinoamericano de Universidades y dentro del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. No podríamos contar con otra persona más experta en lo que es esta materia. Y por supuesto, la idea es enlazar lo que tiene que ver con el currículum con la gerencia desde el punto de vista docente. Inicialmente vamos a tener entonces las palabras de la doctora Soledad Méndez, que va a hacer esta presentación al inicio de la actividad. En lo personal, muy contento por la participación de las personas que estamos aquí. Sabemos que el número podría subir, pero en estos momentos la conectividad por tema de electricidad se ha reportado internamente en el grupo, pero sabemos que va a ir en aumento poco a poco. Doctora Soledad, muy buenas tardes, bienvenida, la escuchamos. Buenas tardes, realmente, bueno, muy satisfecha como siempre de ver las caras y de ver algunos nombres en estos espacios de tecnoformación y que, bueno, ha sido una idea que se ha recogido de parte del doctor Giorgi, el doctor Pascual y el doctor Lobo para poder atender con minuciosidad todos los aspectos relacionados a lo que nos aportan las tecnologías de la comunicación e información y al mismo tiempo de la información y comunicación y al mismo tiempo todo lo que la parte pedagógica, andragógica y todo lo que es la didáctica y la pedagogía nos permiten a nosotros el abordaje conceptual, procedimental y actitudinal en los espacios académicos. Bien, hoy realmente me siento muy feliz. El doctor Oscar va a estar dando su masterclass, el abordaje del currículo, de la gerencia y de lo que son la tecnoformación. Realmente, bueno, van a recoger elementos sumamente importantes ustedes allí con relación a la temática. Pero antes que todo, seguirles diciendo que el IESI es la casa de ustedes, que el IESI es ese contexto, ya sea virtual o presencial, que los acobija, que los abriga y que desde un proceso afectivo siempre vamos a estar muy cerca de ustedes, atendiendo cualquier inquietud y por supuesto que es algo fundamental, el aprendizaje mutuo que se genera entre ustedes como participantes o estudiantes y nosotros como servidores, con esa, desde la filantropía y con ese sentimiento afectivo a través de lo que es la pedagogía, la andragogía, el sentimiento. Bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias, doctor Giorgi, por el espacio
gracias a los que participan hoy y a los que en su momento van a revisar también a través del canal YouTube, también siempre van a ser bienvenidos. Gracias. Bien, gracias a usted, doctora Soledad. Desde ya les adelanto, la próxima masterclass y el cierre de lo que es este componente docente, pues va a estar a cargo de la doctora Dani Soledad Méndez. Buenas tardes al doctor Pascual, otro de los que lleva la punta de lanza dentro de lo que es el componente docente. Por allí saludos también al ingeniero Luis Lobo. Y bueno, ya esto está muy hablado. Vamos a meternos para lo hondo. Vamos a comenzar a desarrollar lo que es la actividad y por lo que estamos todos el día de hoy aquí reunidos. Doctor Oscar, muy buenas tardes. Por favor, vamos a ir encendiendo la cámara. Perfecto, ya está allí presto el doctor Oscar. Vamos a enviarle la posibilidad de que active el audio, dándole a aceptar. Listo, Ok, ya lo escuchamos todo. Muy buenas tardes, listo. doctor Oscar Cárdenas. Realmente orgullosos cuando estábamos en algún momento diseñando lo que era toda esta serie de actividades. Veía uno lo que llaman gerencia con esa visión, con esa forma de ver al futuro y veía estos momentos como lejanos, pero ya vemos que hemos recorrido un porcentaje bastante grande y estamos hoy aquí ya en esa segunda masterclass. Bienvenido, doctor Oscar. Buenas Adelante. tardes, ¿cómo están apreciados profesores, invitados especiales, personas que nos están contactando el día de hoy en la tarde? Pues a mí me dieron el honor, mis profesores, el doctor Pascual, el doctor Giorgi y el doctorando eh, de tecnología, el doctor Lobo, doctorando Lobo, para dar esta masterclass. Lo que voy a dar es un esbozo de lo que ha sido mi experiencia en 32 años en este largo trajinar desde el pregrado hasta actualmente en lo que he desarrollado aquí a través del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y con alianza con varias universidades a nivel nacional e internacional. Un esbozo de la importancia de lo que es el currículo y la gerencia educativa en el contexto multimodal. ¿Ok? Pero antes de iniciar, pues me tomé la atribución de tomar un extracto de mi tesis doctoral donde habla específicamente de lo que es el currículo para dar inicio de una vez con la parte de lo que es mi clase magistral. Esto lo tomé de mi tesis presentada en el año 2016 sobre la andragogía como autopoiesis del currículo universitario para la transformación del ser. Y ahí manifestaba que el currículo de la educación universitaria aspira a un perfil del hombre ideal que debe estar formado por facilitadores proyectistas de escenarios andragógicos, que surgen por necesidades de los adultos de ser tratados como tal, para desplegar un buen desempeño en la sociedad respectiva. Por tanto, esta situación impone un reto a las universidades, la necesidad de una nueva visión, un nuevo paradigma educativo en la enseñanza superior, que debe estar centrado en el adulto, lo cual exige cambios sustanciales como respuesta a la autopoiesis de su esencia como ser que busca respuestas y acciones acordes a sus necesidades. Esta es una de mis planteamientos en cuanto a lo que era el currículo universitario. Claramente no me voy a centrar solamente en el currículo universitario. Vamos a centrarnos en todos los niveles, desde educación inicial hasta lo que es la parte de posgrado. La lámina se presenta lo que es nuestra estructura organizativa, que es el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Mi masterclass es sobre el currículo y la gerencia educativa en el contexto multimodal. Bien, antes de iniciar debemos definir qué es currículo. Y como anteriormente lo hablé, el currículo es un conjunto de criterios o planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos, físicos para poner en práctica las políticas. Esas políticas que emanan a nivel universal, la UNESCO, y que llegan a cada país a través del Ministerio de Educación, que son las políticas educativas. ¿Qué es gerencia educacional? Esa se puede definir como el proceso a través del cual se orienta y conduce la labor docente y administrativa de la institución y sus relaciones con el entorno, con miras a conseguir los objetivos institucionales, metas, mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa
en ella. Esa es la gerencia educacional, es cómo debemos administrar ese currículo. Y hay algo que surgió que es el contexto multimodal debido a la situación de pandemia que se dio a nivel nacional. Pero sin embargo, muchas instituciones educativas a nivel mundial ya estábamos incursionando en lo que es la multimodalidad y a veces sin saber, ¿ok? La multimodalidad es un sistema de educación que permite agrupar diferentes modelos educativos, en este caso relacionados con la semipresencialidad y la no presencialidad o presencialidad, como son los modelos a distancia, abiertos o mixtos. Hay modelos educativos en el cual cada institución educativa los adapta y para nadie no es oculto que a nivel de educación primaria y diversificada tocó adaptarse mucho a lo que fue la situación pandemia, pero ya no podemos echar hacia atrás. Tenemos que seguir hacia adelante. Así estemos ya convocados a la presencialidad 100%. Hay que seguir trabajando con estas herramientas por cuanto fue una característica o una situación que se nos dio en nuestro entorno. Bien, estos modelos educativos los definimos en 4. Yo los agrupé de acuerdo a diferentes autores, donde existen 4 modelos para mí. Un modelo que se llama estudios independientes o guiados, que no voy a decir en qué fecha fue que se manejó, que es la modalidad de educación abierta. ¿En qué consistía en esa modalidad? Yo, pues mi primer posgrado lo hice a través de esa modalidad, que fue a través del Instituto Internacional de Andragogía, el ISTIAN, que esta modalidad de estudio o modalidad abierta tiende ya a desaparecer por cuanto es un modelo clásico de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque estaba basado en instrumentos o recursos impresos en los cuales nos suministran como guías para autogenerar nuestros conocimientos de acuerdo a nuestras necesidades y con base a esas guías íbamos desarrollando nuestros procesos de formación para lograr el objetivo primordial que buscaban en eso. El Instituto Internacional de Pedagogía era experta en eso, inclusive las universidades abiertas o a distancia son expertas en eso a través de sus módulos de educación, en el cual se desarrollan actividades o procesos de enseñanza, estrategias a través de esos módulos o modelos en el cual se desarrolla la parte evaluativa y el proceso de formación a través de ejercicios o situaciones recreadas en lo que era la realidad de lo que se estaba desarrollando en ese entonces. Pues este modelo ha desaparecido y usted sabe más que todo por el resurgimiento y la aparición y el desarrollo tecnológico que ha tenido el ser humano en este contexto. Hay otra modalidad, otro modelo educativo que es el aula remota, que es lo que denominamos modalidad a distancia. Es donde se utiliza las TIC o reproducir la distancia, lo que ocurre en el aula. Es lo que nosotros llamamos aquí actualmente lo que es la transmisión sincrónica, donde el alumno se conecta directamente. Es lo que estamos haciendo ahorita, una conexión, una transmisión sincrónica y le estamos especificando lo que está ocurriendo en el aula educativa o en el espacio de aprendizaje. Estos espacios lo que ha hecho es quitar un poco esos muros de 4 paredes, irnos más allá, interrelacionarlos y irnos más allá de las fronteras y poder abarcar comunidades que de repente no tenían acceso a la educación, pero sí tenían y tienen acceso a lo que es la tecnología. Ahí existe otro modelo educativo que es el modelo híbrido o lo que denominamos modelo mixto. Mezcla la educación a distancia con la educación presencial. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos utilizar la modalidad o el aula remota con otros recursos, que es la presencialidad, pero sin olvidar esa aula remota o esos recursos tecnológicos en el cual tenemos a disposición para poder llegar más fácilmente a través de la información. Ojo con esto, actualmente pues todo lo que es uno de los lineamientos de la UNESCO y uno de los lineamientos a nivel de cada país latinoamericano es la preservación del ambiente y lo que buscamos es cuidar esas herramientas. Ya ese material impreso que anteriormente teníamos los puedes dar acceso a quienes, a esos estudiantes a través de qué, de lo que es el internet, a través del Zoom, a través del WhatsApp o a través de otras herramientas sociales que están en acceso a nosotros. Y un modelo que es el modelo presencial, pero actualmente apoyado con las tecnologías. ¿Qué son modelos presenciales? Son aquellos que utilizan y incorporan el uso de las tecnologías sin reducir las horas presenciales. Es decir,
que ese persona o ese docente debe utilizar las horas de actividad presencial, de afecto y de una vez de contacto con los demás, con este caso los estudiantes, pero utilizando también las tecnologías como una manera de preservar el ambiente y minimizar un poco el uso de lo que es las hojas y los cuadernos. Actualmente, entre una de las políticas que aplicaba la UNESCO a nivel mundial desde el año 99 y 2000 era la reducción de ello a través de hacer accesibles las tecnologías a todos aquellos estudiantes que no lo tenían en ese momento. Hay políticas educativas que se desarrollaron a nivel de América Latina, ¿sí? Cada país lo desarrolló a través de su política educativa. Ejemplo, en Colombia se desarrolló un computador para cada niño. Aquí en Venezuela se manejó lo que era Canaima y que actualmente se maneja. Y era precisar que el estudiante manejara ya usos o recursos tecnológicos y que le permitieran simplificar ese proceso, pero sin olvidar el contacto que iba a tener el estudiante con el docente. Lo que se transformó eso fue como un material o una herramienta de apoyo. Una vez especificados estos 4 modelos, tenemos que estar claros. No existe un modelo único mixto. No lo existe. Usted puede crear su propio modelo. Es más, cada institución educativa tiene que tener su modelo mixto. En Venezuela actualmente se desarrolla la multimodalidad y esa multimodalidad la adapta cada institución de acuerdo a la currícula cual va a desarrollar esa institución. Esa currícula está especificada si se utilizan recursos tecnológicos, aulas virtuales, que es lo que vamos a desarrollar durante esta masterclass. ¿Ok? Pero tenemos que estar claro que no existe un único modelo mixto. Yo puedo utilizar a través de la institución un aula remota con el modelo híbrido, pero enfocada dentro del modelo presencial. ¿Ok? En nuestra institución, a través del IES y en la UNI, se desarrolla una concepción humanística y afectiva, que es lo que promueve la doctora Soledad, que anteriormente me hizo la presentación. Y eso que se busca, fortalecer un perfil alfa. Mientras que la parte constructivista está apoyada en la tecnoformación para el desarrollo del aprendizaje, que es de lo tanto que ha hablado el doctor Javier Méndez en la anterior masterclass. Pero para darle comprensión a todo este proceso, vamos a visualizar una lámina en la cual se establece que primero debemos definir nosotros como facilitadores y conocer nosotros como docentes de una institución el currículo en el cual se está desarrollando actualmente en nuestro país. Si nosotros no desconocemos ese proyecto, ese currículo, no sabemos hacia dónde vamos. El currículo viene siendo como esa brújula que va a orientar al docente, ¿sí? Y va a llegar a ese final de lo que es el producto final en el cual queremos formar ese estudiante o ese futuro ideal o ese futuro ciudadano de nuestro país de acuerdo a los ideales y preceptos políticos que se establecen. ¿Ok? Entonces, como pueden visualizar en la lámina, aparece la palabra currículo. ¿Qué es el currículo? ¿O a quién se acuerda? Es de acuerdo a las políticas educativas que está emanando en ese momento y esas políticas educativas le emana el ente rector o en este caso el Ministerio de Educación de cada país. Y al Ministerio de Educación de ese país lo enfoca o lo baja en unas líneas generales o globales de lo que son las líneas que emana la UNESCO. Esa UNESCO envía esas líneas a nivel mundial y cada país las adapta de acuerdo a su política educativa que deben estar contempladas en el currículo, que es el eje central que dirige un país. ¿Ok? El nivel educativo. Ese currículo también existe un proyecto educativo el cual está establecido de acuerdo a cada país y también debe converger dentro de la esencia o la directriz de lo que es el currículo actual. ¿Ok? Como lo dice ahí, ¿qué es el currículo? Delinea y orienta la formación para la práctica social productiva y proactiva. Es donde buscamos fortalecer ese perfil profesiográfico del ciudadano ideal y del ciudadano soñado que pretendemos.
Pero ¿en qué se basa esa delineación y esa orientación y formación para la práctica social? Tiene un basamento o fuentes o factores que me orientan hacia el logro de esa consolidación, de ese perfil tan deseado de ese estudiante en el cual queremos actualmente. Y ese currículo o esas orientaciones de formación, ¿a quiénes llegan? A la institución educativa, que es la que se enfoca en desarrollar esa currícula de acuerdo y plasmadas dentro de ¿qué? De la misión y la visión de esa institución. Tenemos que tener muy claro la diferencia entre lo que es una misión y entre lo que es la visión. La misión institucional lo que busca es el compromiso hacia el ciudadano, ¿sí? Y se debe enfocar a través de lo que es la planificación, el capital intelectual, la toma de decisiones, que son las situaciones, y la autogestión. Ahí debe estar la redacción de la misión de una institución, mientras que la visión es la que se promueve o se enfoca o se delinea hacia la calidad instruccional. Y en esa calidad instruccional tenemos que tener valores, tácticas, estrategias metodológicas, participación, interacción y enfocarlo hacia la emancipación de lo que es la educación. Eso es lo que nos promueve y nos lleva a dar una innovación curricular. En ciencia cierta, todo docente debe conocer la currícula en la cual está laborando cada uno en cada institución o en el país en el cual está laborando, para poder desarrollar y promover ese perfil en el cual se aspira del ciudadano ideal o el ciudadano soñado, con valores y con esa emancipación de esa educación. Para ello es necesario tener claro que para gestionar esa currícula es necesario tener claro cuáles son las perspectivas ante la gerencia de un currículo. Primero, la institución se enfoca en tres perspectivas. Una, la perspectiva cultural. Debemos conocer la comunidad y el sujeto que vamos a formar. Yo no puedo desarrollar la misma currícula que se adapta del lineamiento a Colombia o a las características de repente de un país europeo. ¿Ok? Tenemos que estar claritos en lo que es el sujeto que se va a formar y la comunidad o el entorno en el cual estamos laborando. En esa currícula también tenemos que estar claros con la perspectiva instruccional. ¿Qué es la perspectiva instruccional? Es el proceso educativo. Y eso más que todo lo enfoca quién es el docente. En la currícula solamente se dan sugerencias de lo que usted puede desarrollar, pero el que lo adapta de acuerdo a las características de su entorno y de su contexto es el mismo facilitador o docente en el cual se está desarrollando, desempeñando. Y también dentro de la currícula vas a encontrar la perspectiva organizacional, cuál es su estructura y cuáles son sus funciones. Una vez que tenemos clara cuál es la perspectiva cultural, cuál es la perspectiva instruccional y cuál es la perspectiva organizacional, podemos desarrollar una currícula con enfoque o desarrollado con base a lo que es la salud educativa, esa salud que previene, que busca la reconstrucción social, la igualdad social hacia el desarrollo de esos seres humanos íntegros basados en un equilibrio que yo sé que a veces soy repetitivo, pero en la búsqueda de ese equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, entre el proceso, el concepto y la actitud para lograr un ciudadano ideal, idóneo de lo que buscamos a través, sin olvidar aspectos relevantes como es la parte de un currículo oculto y un currículo visible en el cual les voy a diferenciar aspectos. Esto es la manera de buscar esa gestión de ese docente. Pero ¿qué es un currículo? Ok. El currículo, como se enfoca, o la teoría curricular se enfoca en primero en la política del Estado. Si ustedes visualizan, esa política del Estado va dirigida hacia la política educativa. Ustedes dirán, ¿por qué el profesor colocó inverso la flecha? Ahorita lo van a entender más claramente. Y que da respuesta ese currículo a las políticas educativas y está enfocado dentro de un sistema curricular que es el diseño curricular. Pero ese diseño curricular se enfoca en dos planos, uno que es el estático y uno el dinámico. El estático es lo que usted siempre llega a sus manos, que es el objetivo, el contenido, y actualmente hay países que desarrollamos competencias enfocadas en lo que pretendemos lograr. Eso es el currículo estático, el contenido y el objetivo. ¿Qué es lo dinámico?
las estrategias, la metodología, las actividades y los recursos. ¿Por qué? Porque cada facilitador y docente lo adapta de acuerdo a las necesidades de qué, del contexto en el cual está trabajando y lo adapta de acuerdo al estudiante o las necesidades individuales de ese estudiante, sea a nivel de primaria, secundaria, universitaria o a nivel de posgrado. Recordemos que por lo menos en el caso a nivel de primaria se deben distinguir situaciones. Hay estudiantes que son muy diestros en la parte de escritura y hay otros que son muy diestros en la parte de lo que es la habilidad numérica, manejan mal la habilidad numérica. Entonces, ahí es cuando entra el papel o el trabajo del docente en reconocer y transformar esa estrategia y esa metodología y actividades y recursos de acuerdo a las necesidades individuales. Cuando se desarrolla esa currícula es cuando vamos a la construcción ideológica. El currículo que llega a cada uno a nivel secundario y lo que es la parte del basamento, se enfoca esa construcción ideológica en la cual se desarrolla actualmente el país, un país democrático, un país socialista, un país comunista. De acuerdo a esa construcción ideológica se debe fortalecer a través del diseño curricular, por cuanto debe ser una política de Estado. Ese diseño curricular es permeable a las influencias del contexto, lo que yo le decía. Se adapta de acuerdo a las necesidades de ese entorno en el cual está desarrollándose ese currículo. Y aparte de todo eso, debemos enfocarnos en que todo diseño curricular tiene fuentes o factores. Si usted visualiza el currículo de la universidad, del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, como es el caso de nosotros, nuestros factores o fuentes están enfocadas dentro de lo que es la pedagogía, de cómo pedagógicamente puede desarrollar esas acciones del docente, como a nivel de psicología, sociología, epistemología, filosóficamente. Todo diseño curricular está enfocado en fuentes o factores que le dan fundamento y sustento y directrices a cada uno de nosotros como facilitadores, que esos fundamentos se enfocan en la pedagogía, la psicología, la sociología, la epistemología, la parte filosófica, andragógica, tecnológica y antropológica. ¿Por qué? Hay diseños curriculares que no estaban enfocados en la tecnología porque no han sido actualizados y que esto nos llevó a la actual pandemia a enfocarnos más en herramientas tecnológicas que nos hiciera fortalecer esa acción formativa. Estas fuentes es la que nos conlleva a darnos respuesta en el diseño curricular de qué y por qué enseñamos, a quién y dónde enseñamos, cómo y cuándo enseñamos, y qué y cuándo y cómo evaluar. Cuando uno ingresa a una institución de educación universitaria, debemos saber cuáles son las fuentes o factores que dirigen o dan directrices e información directa al docente a nivel pedagógico y a nivel psicológico y a nivel sociológico. Si el docente desconoce de esto, su acción formativa irá hacia otro puerto, no hacia el puerto que indica ese currículo. Hay que tener mucho cuidado con esta fuente o factores. Y a nivel de primaria y secundaria, por lo general llega a una síntesis del currículo o el marco curricular que existe en el país. Entonces nos dirigimos siempre solamente a visualizar lo que son los contenidos, lo que son las estrategias, lo que son los objetivos y nos olvidamos ver cuál es la importancia, la trascendencia de saber de esas fuentes o factores en el cual nos va a ayudar a consolidar nuestra acción desde lo que es fortaleciendo la calidad educativa enfocada en lo que es la salud educativa, previendo el qué y el por qué, a quién y dónde y cómo, cuándo, qué, cuándo y cómo desarrollar esa acción formativa. Otro de los aspectos que debemos tener claro es el perfil que estamos formando. A nivel universitario tenemos que estar claro que un licenciado en educación yo no lo puedo formar igual como de repente estoy formando un licenciado en contaduría pública o de repente a un sociólogo o de repente a un sociólogo. Cada uno de ellos tienen perfiles diferentes que es en el formación de área o información beta. Este formato lo tomé fue de Castro Pereira. Castro Pereira enfocaba muy claramente cuál era la formación de área
o información beta. Él la enfocaba y decía que la formación beta es hacia dónde se consolida en la formación específica de áreas o contenidos que fortalecieran ese profesional que va a egresar, no profesiográfico, estoy hablando de la parte profesional. Ejemplo, en el área contable, un licenciado en contaduría, esa parte de planificador, de repente lo iba a fortalecer contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad de costos 1, contabilidad de costos 2, por decirle una de las áreas. Pero alrededor de esa formación beta existe algo que se llama los alfa. ¿Y qué es los alfa? Es eso que de repente llamamos nosotros a veces los valores, situaciones como de procedimiento y actitud, no de concepto. Cómo formo una persona creativa, cómo lo llevo que sea analítico, cómo lo llevo a que sea comunicativo y expresivo, cómo lo hago justo, leal, decisivo, o cómo lo hago auténtico, ético y racional. Pues bien, eso depende de la estrategia en la cual se está fortaleciendo, está aplicando el docente en el momento que está haciendo su planificación, una vez conozca el perfil que se está fortaleciendo. Ojo, cuidado con el perfil beta, porque a veces cometemos en instituciones, varias instituciones, que tenemos estudiantes del área de contaduría y del área de administración y del área del derecho, y como ven matemática 1, por decir una materia, creemos que podemos converger a todos los alumnos en un solo espacio y resulta que no. Es muy diferente como tú debes enfocar la estrategia en el área de administración, en el área de contaduría, en el área de derecho o de repente en el área de educadores a futuro. Es ahí donde debemos estar claramente de esos procesos, y si desconozco de ese perfil, el docente no va a lograr ese tan alargado perfil de fortalecer ese espacio o ese perfil profesiográfico del cual esperamos. Cuando hablo de profesiografía, es que quiero ese profesional que va a salir al mundo, ¿sí? Porque no hablemos de profesionales solamente aquel que tiene un título. Yo también considero un profesional el que barre la calle, si lo hace bien, con responsabilidad, con respeto, con sentido de pertenencia y querencia hacia lo que está ejecutando. Y eso es donde lo formamos, en la escuela, en las instituciones. Y eso es lo que hay que ver. ¿Ok? Y cuando vemos profesiográfico, es aquel, la misma palabra, es profesional, pero tiene sentido de pertenencia y pertinencia hacia lo que está haciendo. Lo hace con amor, vocación laboral. Ese es el perfil que hay que fortalecer más que todo hoy en día en nuestro siglo XXI y del cual el Instituto de Estudios Superiores de Investigación de Posgrado busca a través de sus universidades con alianza. ¿Ok? Asimismo, cuando ya conocemos esos perfiles, si lo visualizan a su mano derecha, vemos los perfiles alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, ¿sí? Ahí vemos mucho, cómo se correlacionan con una malla curricular, que es lo que ustedes ven a mano izquierda. Esto es un plan de estudio, si no me equivoco, de la carrera de turismo, licenciado en turismo. Entonces, todos esos perfiles alfa deben estar vinculados a una asignatura. Igualmente que el perfil beta deben estar directamente relacionados a una asignatura. Cuando yo hablo de perfil beta, es el componente de formación profesional o específica. Ejemplo, turismo y patrimonio está enfocada dentro de ese perfil beta de lo que yo estoy buscando de ese profesional, pero gráficamente debo también hablar de lo que es el alfa 1, el alfa 2, el alfa 3, que sea una persona sensible, creativa, proactiva, productiva, que puede estar enfocado, que también lo puedo desarrollar con esa misma asignatura que es turismo y patrimonio, que también, pero pertenece a un componente de formación. Tenemos que estar claros que toda malla curricular en un diseño de currículo están formados en componentes, y esos componentes sean de componente de formación general o básica o componente de formación profesional y específica. ¿Qué es componente de formación general o básica? En algunos países enfocan asignaturas, módulos o materias que son relacionadas directamente con un perfil general. Ejemplo, cuando estamos a nivel universitario, hay algo que se ve como lo que es, para algunos ven deontología del profesional,
Ese es un componente de formación general básico que debemos tener todo, donde se habla de lo que es la ética, la moralidad en el desempeño de cada uno. Otro lo llamamos ética, esa materia o esa asignatura. Componente de formación general es que se habla de entorno social. A veces vemos materias como geografía nacional, que es un componente básico obligatorio en todas las pensos de a nivel nacional de cada país. Eso es dependiendo. En este caso, por lo menos tenemos educación física y deporte. Es un componente general o básico, pero que me va a fortalecer el alfa y también me puede fortalecer el beta. Claro que sí, hacia un componente de formación básica. Sí, porque ahí no va a llevar de repente a la planificación. Eso dependiendo de qué ustedes creen como docentes, a esto, a las estrategias que enfoque el docente. ¿Y que enfoque dónde? Dentro de lo que es la planificación. ¿Qué pasa? Hay un criterio y no sé por experiencia, como mis años de director que estuve de 10 años en una institución en el cual fue jubilado, yo veía con tristeza como un docente a veces planificaba y ¿qué hacía? Quitaba la primera hoja, que era la fecha, y colocaba otra vez otra hoja donde colocaba lo mismo que había desarrollado años anteriores o el semestre anterior. Eso no debe ser, porque primeramente las características, la evolución y los cambios de herramientas tecnológicas como nos pasó ahorita, cuando esta pandemia y que estamos regresando actualmente al aula, nos quedábamos con la misma planificación y con los mismos procesos. Es más, el proceso de evaluación tuvo que cambiar totalmente debido al uso de estas tecnologías. Pero lo que yo quería era que ustedes visualizaran a ciencia cierta, es que los perfiles sí tienen vinculación con cada una de las asignaturas en la cual se desarrolla un diseño o un plan de estudio y que tenemos que estar claros cuál es el perfil que se busca para un profesional de cada área y para un profesional a nivel de tecnólogo técnico superior o profesional sea licenciado en educación, contadores o administradores. A nivel de primaria debemos también conocer y a nivel de secundaria o básica diversificada, debemos conocer cuál es el perfil que se busca fortalecer a través de ese estudiante que va a ir a un espacio universitario a seguir ese crecimiento y esa maduración, ese reaprender para ser ciudadano responsable y tolerante y con ética a lo que aspira nuestro país. Bien, hay aspectos que tenemos que visualizar y que usted en la currícula no lo va a encontrar. Es lo que llamamos currículo visible. En los currículos visibles podemos ver los planes y programas. Sabemos que queremos que el niño aprenda polinomios, que el niño, pero ¿para qué? ¿O qué? O de repente enseñamos lo que es una definición de lo que es ser estético, ético, ser responsable, ser tolerante. Ok, eso está bien plasmado dentro del plano programa que se está desarrollando. Pero ¿cuál es ese currículo oculto del cual vemos que no visualizamos? Es cómo van a asumir o qué actitud va a asumir ese estudiante ante ese nuevo conocimiento que usted le está haciendo llegar. Por eso actualmente los programas a nivel, las currículas a nivel nacional e internacional se enfocan y mucha gente decía, pero ¿por qué no nos bajamos solamente a un contenido, solamente al concepto? Anteriormente se hablaba era de concepto, ahora se habla de concepto, procedimiento y actitud. Es difícil visualizar y tomar esa medida del valor de la actitud, porque también tenemos que estar claros que en el aula o en los espacios donde nos sentimos evaluados actuamos de una manera y cuando salimos de ese espacio donde fuimos evaluados cambiamos nuestra actitud. ¿Ok? Siempre he dado un ejemplo muy palpable. Podemos estar hablando de querer a la madre tierra, amen a la madre tierra, y todos nos dedicamos a promover y a plasmar, amemos la tierra, queramos la tierra, ¿no? Pero salimos en ese momento de nuestro espacio donde estuvimos evaluados, donde estuvimos dirigiendo y formando a ese estudiante, nos montamos en nuestro transporte y de repente voltamos, nos comemos un dulcecito y nos ha sucedido a algunos que botamos por la ventanilla y acabamos de hablar de la madre tierra. Amemos. Y nos atrevemos a veces a decir en nuestros espacios laborales, cuando estamos saliendo a ese espacio de momento de break, que le llamamos nosotros, salimos y decimos, y se me cayó un poco de agua o se me cayó algo y decimos, nos atrevemos a decir, para eso hay alguien que limpie.
y nos olvidamos que son personas o seres humanos. Ese es el currículo oculto. Y es ahí donde debemos hacer hoy en día énfasis, en nuestros profesionales universitarios, hacer énfasis en ese currículo oculto, en nuestras especializaciones, maestrías, como la desarrolla nuestro Instituto de Estudios Superiores. Nosotros estamos desarrollando una maestría en Ciencias Políticas, Mención Gobernabilidad, donde buscamos que ese currículo actual, esos valores, esa actitud sean fortalecidas a través del accionar de los futuros políticos o líderes políticos de cada país. Eso tenemos que tener muy claro, hacer énfasis en ese currículo oculto, buscando el ideal soñado de ese ciudadano soñado que busca el equilibrio estético entre lo que es el mente, cuerpo y espíritu. Bien, para ello, una vez conjugado todo eso y haber reconocido cada uno de los aspectos que hemos hablado, necesitamos plasmar ahí sí lo que es nuestra planificación educativa instruccional, ¿sí? ¿Qué es la planificación educativa instruccional? Es parte de ese proceso educativo que se llama procedimientos y prácticas cuyo objetivo consiste en concretar la intención pedagógica que el currículo prescribe. ¿Qué pasa? Hoy en día tomamos del currículo o de ese programa ese objetivo y lo plasmamos dentro del plan instruccional, pero nos olvidamos de algo, de adecuarlo a las particularidades del aula y de la institución educativa para organizar ese trabajo académico idóneo de acuerdo a lo que tenemos y contamos en nuestro espacio. Ejemplo, el IESI cuenta con alrededor de 4 aulas, 4 espacios donde pueden desarrollar clases a través de clases sincrónicas, donde se le permite que el estudiante pueda interaccionar en esas aulas. ¿Qué quiere decir? Interacciona de manera virtual, pero también presencial si el alumno lo requiere. Y es lo que yo hablaba con anterioridad. Eso fue lo que se plasmó a través de esta pandemia, de esta situación, y no podemos ir atrás. Inclusive debemos madurar muchas situaciones en las cuales hemos reaprendido estas situaciones y cómo ir creciendo sobre las adversidades. Un principio o los principios que rigen la planificación instruccional debemos ser objetivos, realistas en las situaciones o en el contexto, participativo, darle continuidad, ser flexibles ante situaciones y definir claramente nuestros objetivos. Pero si nosotros conocemos ese magno, ese libro tan prodigio que es el currículo de esa institución, podemos enfocarnos y desarrollar en la realidad esa planificación instruccional a lo que requerimos y al profesional ideal que requerimos de acuerdo a las características de cada uno, siendo realistas, objetivos, participativos y dándole continuidad y flexibilización y definición a los objetivos. Asimismo, es como debemos gerenciar o lo que buscamos, la gerencia de ese currículo y que nos ha conllevado a esta multimodalidad. Cuando hablamos de institución educativa es a nivel de cualquier nivel, educación primaria, nivel secundaria, un nivel universitario o posgrado. Ahí hay una palabra que dice niño. Yo le enfoco sí a lo que es el estudiante o el participante. Ese estudiante o ese participante está enfocado en la parte superior porque para nosotros el estudiante o el participante es el eje principal, el protagonista de este proceso de formación que va acompañado de ¿quién? Del docente, de ese docente que debe tener liderazgo, pero debe planificar. Ese docente, entre el estudiante y el docente se encuentra la palabra planeación, porque debe planificar de acuerdo a la realidad de ese estudiante y desarrollarlo con práctica. Ese estudiante dentro de la comunidad debemos fortalecer ese liderazgo, por eso está entre comunidad y estudiante la palabra liderazgo, fortaleciendo lo que es la participación, lo que es esa emancipación hacia la realidad contextual en la cual vive ese estudiante con su comunidad. Y en la comunidad, a través de la estructura física, debemos fortalecer la autogestión, que es desarrollar y crear ambientes idóneos para desarrollar eso. Y eso es lo que llamamos un trabajo social, que es de acuerdo al liderazgo que va ejerciendo ese docente a través de su trabajo.
Ese docente también va a desarrollar proyectos donde enfoca trabajo mancomunado conjuntamente con los diferentes líderes o con los diferentes protagonistas de esa institución. Ahí juega un papel primordial que es la estructura física y el proceso administrativo del personal de apoyo que nos lleva a hacer la institucionalidad y esa educación de calidad, pero eso solamente se consigue a través de una gestión educativa basada en la currícula en el cual se está desarrollando, buscando ese equilibrio hombre, método y medio. Bien, ya creo que con esta parte de lo que hemos hablado de la disertación, se ha hablado de lo que es el contexto multimodal. ¿Qué función tiene la educación multimodal? Un sistema de educación multimodal permite agrupar los diferentes modelos educativos. Cada institución debe adaptar el modelo educativo de acuerdo a su contexto y trabajarlo con la currícula en la cual está a disposición. Claramente, yo tengo que tener muchas herramientas dentro de esa institución que me fortalecería desarrollar esos modelos. Puede ser un modelo a distancia, abierto o mixto, como anteriormente lo hablábamos, a través de estudios, aulas remotas, modelos híbridos o modelos presenciales. La educación multimodal implica definir políticas y lineamientos de educación, ¿sí? A distancia, abierta o mixta, en la que prevalezcan las estrategias de un modelo tecnoformativo. ¿Por qué hablo de la tecnoformación? Porque en este caso nuestra institución se enfoca hacia ese modelo que es la tecnoformación, sin olvidar la presencialidad, pero manejando modelos a distancia por cuanto el siglo XXI lo exige hoy en día. En esta característica hablaba el doctor Javier en una oportunidad sobre esa teoría de los supersónicos, que a veces nos reíamos cuando éramos niños, no nos saquemos la edad, y veíamos esa situación de las clases que se veían remotas y que se veían ahí y que íbamos a andar en casa, no iba a existir que todos íbamos a trabajar desde nuestra casa. Y mire que eso se dio, esa teoría hoy en día se ha dado, pero volvimos a la normalidad entre comillas y debemos utilizar todos esos recursos y seguir fortaleciendo para que crezca esa formación, ¿sí? Pero esa tecnoformación debe estar definida de acuerdo a las características, fortalezas y debilidades del sistema educativo que lo asuma. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo hablar de actividades sincrónicas en una institución si la institución no cuenta con espacios idóneos para desarrollar esa estrategia o ese proceso o ese recurso. Si no tiene aulas virtuales, ¿cómo yo desarrollo? Gracias a Dios, pues hay instituciones que comenzamos desde el año 2016 y 15 a pensar en ese futuro ideal o en ese futuro en el cual nos estamos dando actualmente. Aquí lo que dejo son informaciones sobre lo que es la misión de la institución. En este caso el IETSI, me disculpan algunas instituciones en las cuales están participando en esto, pero traigo énfasis porque el IETSI o el Instituto de Estudios Superior, Investigación y Posgrado se creó con base a ese perfil o a ese fundamento de lo que fue la multimodalidad. Como ven, la misión somos un espacio dedicado a contribuir en la construcción de una visión planetaria y de comunidad del mundo del ciudadano universal mediante la reforma del pensamiento y los procesos de educación. Esa es la misión de nuestra institución y la visión de nuestra institución es ser un centro de estudios por excelencia del pensamiento complejo y transdisciplinario, así como un ente generador de modelos, materiales y métodos que posibiliten su operacionalización, extendiendo mediante diversas formas y recursos sus principios, filosofía al servicio y otros niveles y modalidades educativas. Valores rectores que deben conocer de una institución. Esto lo deben tener ustedes a su acceso. ¿Cuáles son los valores rectores de la institución? Cuando esta niña nació, claramente lo primero que nos enfocamos fue en las políticas y lineamientos que nos emite el ente rector, en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Educación universitaria. Y de ahí enfocamos los valores rectores, en los cuales el doctor Javier, conjuntamente con la doctora Soledad y mi persona, enfocamos estos valores rectores, que era la autonomía, pertinencia, la importancia del trabajo en equipo o lo que es el principio de sinergia, la flexibilidad curricular, la excelencia, la meritocracia, la innovación y la andragogía, que la doctora pues muy claramente habla de esa andragogía afectiva, así como nosotros a nivel de primaria y a nivel de inicial hablamos de la afectividad, pedagogía afectiva. ¿Ok? Debemos, como hablábamos, contar con recursos, ¿sí?
Y nosotros actualmente la institución, que es lo que debe presentar toda universidad o todo instituto o toda institución de educación primaria y secundaria, si cuenta con esas medidas o procesos digitales para hacer esa multimodalidad. Ejemplo, en este caso nuestra institución cuenta con una revista digital de investigación y posgrado, que es Redit, revista digital y investigación, que actualmente hace publicaciones de 3 a 4 publicaciones anuales, donde los invito a todos los participantes, a todas las personas que están haciendo contacto actualmente, a entrar a estos procesos. Nosotros como institución ya estamos dando, y a nuestras universidades aliadas, que entre eso está la UDEFA, la Universidad Uniojeda, le damos ese proceso de tener una revista digital en la cual tengan acceso todos aquellos, no solamente los que hacen vida en nuestra institución, que es el IESI o la UNI, sino a todas aquellas instituciones que se quieran sumar y participar en esto. Esta es una estrategia, una herramienta en la cual buscamos fortalecer y que reconozcan a nivel mundial nuestra formación y educación. Asimismo, la UNI y el Instituto de Estudios Superior de Investigación cuenta con un aula virtual, aula convenio, YETSI, y hay un espacio donde uno puede desarrollar todo eso, lo que hablábamos anteriormente, que eran las actividades sincrónicas y asincrónicas, basadas en la currícula, el currículo en el cual se está desarrollando para consolidar ese perfil alfa y beta en el cual estamos. Asimismo, tenemos canales YouTube donde se busca fortalecer eso. Nuestro canal es IESI Piso Edu, es el canal de YouTube donde buscamos fortalecer y hacer ese intercambio. Todos los participantes y todos los que estamos conectados hoy en día pueden visualizar a través del canal que están abiertos para aquellas personas que quieran indagar en materias como el derecho penal militar o habilidades empresariales, que ahí vemos al profesor, al doctor Giorgi, o en la parte de doctorado en educación, lo que es la parte de epistemología, que encontramos al profesor Jonathan, tratados y negocios internacionales, temas sobre lo que es las corrientes contemporáneas. Encontramos al doctor Samir con actas policiales, al doctor Dídimo con geopolítica, y así todos los que hacemos vida en estos espacios a través de diferentes estrategias de actividades innovadoras. Esos videos quedan plasmados para la esencia de lo que buscamos, que es la multimodalidad, sin olvidar esa afectividad hacia el estudiante. Y es necesario hacer énfasis en que la gestión curricular se comprende como parte del marco de la gestión educativa. Implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la organización del establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, con los actores que forman parte de la institución y, por supuesto, con el currículo escolar. Esto es el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Decía yo por aquí en el interno, yo decía, cuando alguien pregunte qué es una masterclass, muestren el video del día de hoy. El doctor Oscar hizo gala de sus conocimientos, de su experiencia y sobre todo de la experticia que tiene en materia de currículum. Es realmente un honor desde el punto de vista educativo, cuando uno empieza a meterse en esas aguas tan amplias y recibir esta información de forma tan ordenada, tan respaldada desde el punto de vista incluso doctrinario, desde el punto de vista teórico, pues realmente uno queda satisfecho y en el tiempo que es, ¿no, doctor? Me imagino que todo eso formaba parte de la planificación. Vamos, doctor, a abrir mientras tanto un espacio, mientras esperamos que el doctor Javier va a dar una pequeña intervención, vamos a abrir el espacio a las preguntas, si hay alguna pregunta que esté por allí acumulada, vamos a leer el chat. Dice Jimmy, saludos. El conocimiento científico se construye en comunidad y exige una plataforma de despegue a la innovación. La profe Nidia nos dice, excelente ponencia, profesor Oscar, muchísimas gracias. María Eugenia López dice, pregunta, ¿qué pasa cuando lo administrativo trabaja aparte de lo académico? ¿Qué pasa cuando lo administrativo trabaja aparte de lo académico? Me imagino que es cuando cada uno va por su lado, ¿no? Claro, y lo que es la consolidación de esas metas, esa misión o esa visión se va a desvirtuar.
Cuando se hablaba de lo que era el trabajo en equipo, es que desde el muchacho que está en la puerta atendiendo a la gente, de esa persona que abre la puerta, debe tener claro cuál es la misión y la visión de esa institución para poder ofrecer esa calidad y esa salud educativa. Perdón, para ofrecer la calidad, no, para fortalecer la calidad, porque la calidad educativa son parámetros ya preestablecidos, pero lo que yo busqué es esa salud educativa. Es necesario enfocarse en ese proceso, ese personal administrativo, enseñarlo y hacerlo que reconozca en qué institución está trabajando y cuál es la misión y la visión y hacia dónde queremos ir en equipo, en logro a esa meta organizacional, que es la satisfacción de ese ente que es para nosotros el centro, el estudiante o el participante, o sea, el niño o el adolescente, para consolidar ese perfil del ciudadano que aspiramos y queremos, y ese que hablan tanto que es el real soñado, que yo digo que no es el real soñado, sino que es el real, el que queremos, y que sé que todos nosotros que estamos aquí ahorita en esta masterclass es lo que queremos, consolidar ese tipo de educación, una educación digna para aquellos profesionales y que tengan acceso todos con las diferentes situaciones o características en torno. Pero si alguno de esa institución no se establece o no va hacia esa directriz, lo mejor es, como lo dije una vez y creo que va a sonar un poco chocante, que se baje del barco y dejemos que se monte que quiera andar con nosotros de la mano o con ese lineamiento de esa institución que queremos. De verdad que sí, es querer, como lo dijo una vez el doctor, la universidad o la escuela o el colegio o la institución que queremos y que me quiere. Si yo me siento respetado, tú te vas a sentir respetado. Y si todos vamos de la mano, vamos a consolidar esa meta organizacional en la cual nos estamos enfocando. Bien, vamos a darle paso a la profe Rodríguez, que está allí con la mano arriba. Por allí tenía la mano otro participante, pero como que se arrepintió. Vamos a activar el micrófono y puede realizar la pregunta de forma directa. Profesora, ¿cómo está? Bueno, muy buenas tardes. Como siempre, un placer poder estar en la clase. Bueno, yo tengo una duda. En el caso cuando se hace el currículo o se desarrolla un currículo de un área en el que, o un programa en el que queremos ofrecer en el exterior, en esos casos, ¿se tiene en cuenta también la normatividad del otro país o solamente se tiene en cuenta la normatividad que rige a la IESIP, que sería la normatividad venezolana? Ah, ok. Actualmente, si hablamos a nivel de educación de posgrado, ¿sí? A nivel de América Latina y el mundo hay normas lineales, ¿ok? En el caso de nuestra institución se enfoca y se adaptó a esas normas internacionales desde el momento que empezó a nacer, en el año 2014-15, donde se enfocaba y se veía la necesidad de aquellos estudiantes que emigran y aquellos estudiantes que están fuera y que quieren participar y crecer con nosotros. Se enfocaron tres aspectos. Entre eso, lo que llamamos lo que es la formación específica, la formación general o básica, pero la formación investigativa, porque estoy hablando a nivel de posgrado, respetando lo que era un convenio que es el método Tuning, donde habla cuál es el mismo mínimo de unidades de crédito que amerita un estudiante a nivel de posgrado, o sea, a nivel de especialización técnica, especialización, maestría, doctorado, para poder convalidar o ser reconocido en el país de origen o en el país en el cual va a emigrar. Todas esas características se deben adaptar de acuerdo a la racionalidad y al momento en que se hace el diseño. Por eso cuando se hizo el diseño de lo que son la currícula del Instituto de Estudio, se adaptó de acuerdo a las necesidades de América y del contexto más allá de América, que es de Europa y África, de acuerdo a esa necesidad y se conjugará en una. En el caso de Colombia, Ecuador, porque Joana, yo la conozco, Joana Rodríguez, es nuestra hermana república de Colombia, se busca es fortalecer esos lazos latinoamericanos. Entonces, ahí es cuando primeramente, cuando el facilitador se adapta y da y trabaja con el contexto de esos estudiantes que son latinoamericanos, nosotros primero debemos saber de dónde son cada de nuestros participantes. Podemos tener ecuatorianos, venezolanos y lo que es en este caso colombianos y adaptarnos de acuerdo a la situación. Recuerde que cuando hablamos de contenido, los contenidos son estáticos. ¿Y qué es lo dinámico? La estrategia
y la actividad. Y yo debo de adaptarlo a la razón de cada uno, al espacio. En este caso, debo hablar en los términos de lo que se habla la educación colombiana, así a nivel de un posgrado de educación, y debo hablar de acuerdo a los términos de la educación venezolana y hacer una comparación, que es el trabajo que se debe hacer al final, porque la idea es fortalecernos y crecer como una América grande y única. ¿Ok? Y donde los problemas a nivel de educación que vamos a impartir, soy profesor de primaria, como lo fui profesor de educación diversificada porque lo fui, soy profesor a nivel universitario. Debemos ver que cuando hablamos de esos trabajos de investigación que desarrollamos, por lo general hablamos de las mismas temáticas o problemas. Lo que se diferencia es el contexto en el cual nos estamos ubicando. Y ese contexto es el que debemos darle razón y respuesta a través de nuestra investigación y a través de nuestras publicaciones, que valga la redundancia y valga la propaganda, la vamos a hacer a través de nuestra revista Ready, que lo vaya a conocer el mundo entero y que conozca que nuestras características no es solamente el problema de la educación en Colombia, no es solamente el mismo problema de la educación en Venezuela, sino que aún más allá, en otros países, España, en otros, hay las mismas situaciones, pero con diferentes contextos y diferentes realidades, que hay que adaptarlas a esa situación. Y nosotros como profesores debemos tener un concepto universal de cada una de las temáticas en las cuales estamos desarrollando. Es ahí donde debemos adaptar esas estrategias y esas actividades. Por eso es el deber de todos nosotros como estudiantes, como participantes, como facilitadores, reconocer y conocer el currículo en el cual estamos desarrollando y en el cual nos están aplicando. ¿Ok? Muy bien. La profesora Giovanna no es que grite, ¿no? Lo que pasa es que ella es santanderiana, ¿no? Para alimentar un poquito más el cliché. Vamos a darle el pase al doctor Javier No, dígale, Méndez. pues la profe Giovanna, que esa es nuestra esencia como facilitadores para lograr, como profesores o docentes, lograr captar a veces que el estudiante se entre, y eso es como algo idóneo de nosotros como facilitadores o docentes. Eso es normal. Orgullosamente santanderiana. Ah, Así pero es. ¡Viva Bucaramanga! Yo que sí era por eso. Gracias, profe. Vamos con el doctor Javier Elías Méndez, que tiene la mano allí levantada, ya la tiene bastante rato. Adelante, doctor. Primero quiero darle bienvenida al vicerrector académico de nuestra gran aliada, la Universidad de Falcón, Venezuela. Está el oriente venezolano acá y eso para nosotros es un gran orgullo y un gran placer tenerlo presente en esta masterclass. Segundo, darle las gracias a todos los participantes que están oyendo el currículo del año 50, siglo XXI. El currículo IEX, el currículo en la UNI, el currículo universal, porque TUNIX es universal y la UNESCO es universal. Bien, las preguntas frágiles como la que hace el doctor Cristóbal y escribe sobre el currículo había o hay que tomarlo en cuenta de acuerdo a lo simbólico, sí, para eso está el currículo oculto. Como tenemos los casos nosotros en nuestra educación particular y específica de aquellos casos, como los militares, ejemplo, que están en un momento determinado fuera del espacio geográfico en el cual ellos laboran y no tienen internet, no tienen televisión, no tienen un computador a la mano, y hay que considerar a ese currículo oculto que está en su área geográfica. Como los enfermeros que están en una emergencia, están en una operación, es un currículo oculto que hay que tomarlo en consideración. Entonces, mis profesores, para todos aquellos a veces que nosotros tomamos en consideración esos tipos de características, porque el currículo es flexible y nuestro mundo debe estar centrado en las unidades de créditos, en las universidades, en las unidades de aprendizaje autónomo, el aprendizaje investigativo, en esa sociología que el TUNIX, desarrolla. ¿Me escucha? Sí, doctor. ¿Así? En el TUNIX
que nos exige o nos plantea o nos enuncia esa manera de ser. Lo que pasa es que ser curriculista, curriculero o Curricultor. curricultor tiene la gran característica que lo empírico no lo hace sino la experticia en un área del conocimiento. Lo real es el método científico. Yo siempre creo que los que saben de esto son los curriculistas, curriculeros o curricultores. Y debemos centrarnos las universidades de trabajar como con Castro Pereira, decirte Camperos, Mercedes Camperos, Hilda Vera, en el caso de Venezuela estoy hablando, que han sido los grandes del currículo a nivel latinoamericano y a nivel del mundo. Nosotros podemos decir que el IEXI está en su currícula adaptada a todos los espacios geográficos a los cuales nos exigen los posgrados. Lo adaptamos a sus necesidades geográficas, lo adaptamos a sus necesidades individuales y sobre todo tomando en consideración que son personas adultas y aprenden y estudian lo que quieren aprender y lo que quieren estudiar. Eso es posgrado. El posgrado es una cosa muy diferente a la direccionalidad sistémica de la secuencialidad curricular que se debe tener en un pregrado. Es verdad. Pero hoy en día, doctor Oscar, para reforzar su iceberg, ¿no? Hoy en día tenemos nosotros la tecnoformación. La tecnoformación es todos esos multimodales, modelos que existen y se centran en una acción académica, instruccional, andragógica, para que ese bachiller, ese adulto o sujeto adulto que quiere aprender, esté con necesidades de conocimientos y aperture una nueva manera de aprender. Sujeto, aprendiz, aprendiz, sujeto. Eso se llama horizontalidad. Nuestros profesores debemos hacer un giro y no recordarnos de nuestra educación que tuvimos en el siglo XX. Nuestra educación en el siglo XX es muy diferente a la del siglo XXI, señores. Yo a veces llamo a algunos profesores y digo, bueno, ¿qué pasa con la cantidad de trabajo que le manda a un sujeto aprendiz adulto? ¿Por qué? Porque él no tiene la misma necesidad que un muchacho de bachillerato, ni ergológicamente, ni evolutivamente. Entonces, para hablar de currículo, doctor Oscar, yo lo felicito. Antes que nada, felicito al IEXI por tenerlo a usted dentro de nuestros canon de curriculistas, curriculeros y curricultores que tenemos acá. Y para nosotros no es un secreto para nadie ni para el mundo que nuestros currículos que en las universidades que hemos manejado a nivel internacional han sido aceptados. Por eso, ¿por qué? Porque somos TUNIX, somos UNESCO, somos... Ay, se quedó así, ¿no? ¿Aló? No. ¿Ah? No, ¿Ya? no, doctor, siga, Adelante, siga. doctor. Somos TUNIX, somos UNESCO y somos una universidad. Y de verdad, las preguntas que han hecho, a las asignaturas con matemática y física y química en educación media, no con una asignatura sola. Ese tipo de situaciones, recuerden ustedes que nosotros tenemos que tener una correspondencia y correlación entre los contenidos de la educación o las asignaturas básicas como biología, química, matemática y física. Lo que pasa es que los profesores de matemática, química, física y matemática se aíslan y van solos por un lado cada uno y no planifican conjuntamente para que haya esa correspondencia. El número, lo numérico, matemática es una sola. Las ciencias básicas son muchas que hacen el desarrollo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y el reptil. Señores, cuando uno hace currículo, no hace currículo por hacerlo. Para eso existe un objetivo general, existen unos objetivos específicos, existen unas estrategias, existe una misión y una visión de cada asignatura a la cual uno va a plasmar. Ejemplo,
El área de la maestría en educación, mención y didáctica, tenemos el catalizador más grande que es educación, pero tenemos el específico y el motivante que es la didáctica. A eso se le llama currículo. Entonces, profesores del IEXIT, profesores de Venezuela, de cualquiera de las universidades, ustedes ya no están en la educación que tuvieron en el siglo pasado. Ustedes no me van a decir que en el siglo pasado la educación fue más buena que la que estamos desarrollando hoy en día, en el año 50 del siglo XXI. Esta es la educación que la sociedad necesita. Esta es la educación que la sociedad y el mundo conceptualiza. Entonces, vamos a adaptarnos a esa sociedad que el mundo exige, esa sociedad que el adulto, el adulto de posgrado y caso el adulto de pregrado, adaptarnos a esa sociedad y a ese sujeto aprendiz andragogo, andragógico, gerontológico que está dentro de nuestras universidades, y a los bachilleres que son jóvenes adultos, los invito a que participen dentro de su siglo XXI. Este es el siglo de ustedes, años 50. Este no es el siglo de nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos al siglo de ustedes. ¿Por qué? Porque es la escuela y la universidad que ustedes quieren y nosotros te queremos. Por eso tenemos que adaptarnos nosotros a su situación real del proceso de enseñanza instruccional y aprendizaje. Yo quiero aplaudirlos a todos. De verdad quiero darles un aplauso por habernos escuchado, escuchar al doctor Oscar y desde el IEXIT. Quiero invitarlos a seguir participando en esta masterclass y quiero felicitar a los que lo organizaron, porque la temática sería interesante que estuviesen pendientes de esta temática todos los profesores de primaria, secundaria, bachillerato y por supuesto la universidad, porque el concepto de universidad es igual a universo del conocimiento, la cognición y la metacognición en los saberes profesos de una profesografía lograda con un título en su mano que es la emoción. Entonces a eso se le llama currículo. Yo me emocioné cuando tuve el primer título de maestro de escuela, bachiller docente, bachiller normalista. Eso fue en el siglo XX. Hoy no. Hoy estoy en el siglo XXI. Me alegro cuando recibo o doy o otorgo o doy la mano a esos estudiantes que se están graduando con las universidades en convenio. En este caso, doctor Adolfo Primera, por estar acá presente, y todas las personas que nos están escuchando. Y si todos los profesores universitarios están unidos acá y se enfrentan a una educación diferente y quieren adaptar al siglo XX, al siglo XXI, no, señores, estamos muy mal. Tenemos que ir por el camino y el tren que nos está exigiendo la robótica, nos está exigiendo la tecnoformación, nos está exigiendo el profesor Giorgi, y decirle al doctor Giorgi, ya estoy cerrando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor Primera, por estar con nosotros. Ya el doctor conoce el lenguaje corporal interno de estas charlas tecnoformativas. Pero muy interesante. Por allí, doctor, en el chat, más allá de preguntas, el único que aportaba alguna pregunta era el doctor Cristóbal, pero el doctor Javier ya la leyó, la respondió y le dio la amplitud a la situación. De resto son felicitaciones, y sé que el doctor Oscar pues estuvo ya leyendo por allí. Tenemos felicitaciones en cuanto a la profundidad del tema y al manejo del tema. Doctor Oscar, aparte de las personas que estamos conectadas, hay varias personas que están en físico, bien sea dentro de las diferentes aulas de la universidad, siguiéndola a través de la televisión, y en el aula donde se encuentra el doctor Oscar. Por allí me dijeron que había una pregunta por parte del profesor William. Sí, adelante. Pues, profe, el aporte que está dando el profesor es a nivel de primaria y secundaria, como fue la experiencia que hemos tenido, ¿no? Él hablaba de la importancia de la tríada en las diferentes tres perspectivas que estábamos hablando anteriormente, y la tríada educativa en las instituciones de educación primaria, inicial y en lo que es la educación diversificada o secundaria. Es importante esa vinculación que debe tener familia, escuela o institución y comunidad.
La familia, como sabemos, es nuestra primera formación y es la que nos conlleva. ¿Y qué es lo que hace la institución educativa desde la primaria o desde inicial? Fortalecer y promover esos valores y arraigarlos en ese futuro ciudadano ideal. Por lo tanto, lo que él me hace es muy lógico. En lo que hablaba de las perspectivas cultural cuando hablamos, que hablábamos era de sujeto comunidad y que hay que incluir la familia. Sí, ahí debe estar la familia porque es el ente fundamental de una sociedad en la cual nos va a conllevar a hacer de ese sujeto un sujeto único, irrepetible y asimismo un ciudadano en el cual se asuma su responsabilidad dentro de la función que va a ejercer dentro de ese entorno. ¿Ok? Es lo que me estaba dando ese aporte y lo que estaba diciendo era lo que deberíamos como sugerencia agregarlo. Y me parece muy acertado, profe, su aporte de verdad, muy real y ajustado a la realidad de lo que es la educación primaria, a lo que es la educación inicial y lo que es la educación secundaria. ¿Ok? La familia, pues sí, es el ente fundamental, el ente social, el primordial y el primario, el que va a fortalecer eso. Y hablando de lo que hablaba el doctor Javier, yo sé, doctor Jordi, pero para que me permita un momento, cuando hablaba el doctor, ese cambio que debe surgir en el ser humano es lo que nos está exigiendo actualmente y es lo que se basaba en mi tesis doctoral, que es la autopoiesis, la andragogía como autopoiesis. Hoy en día el niño, el adolescente y el adulto, ¿sí? Sus mismos cambios, evolución y surgimiento de la sociedad pide cambios radicales en nuestra forma de desarrollar y actuar dentro de los espacios de enseñanza y aprendizaje o de orientación y aprendizaje. Hay que tener mucho cuidado, no quedarnos en la parte de atrás o evitar. Hoy en día hay muchos niños a través de esta pandemia que hemos pasado 1 año y medio que se le está facilitando mejor comunicarse con la docente o con el profesor a través de instrumentos como este, como lo que es el aula remota, y que hay que dejar esos espacios abiertos para que ese niño también se consolide también en la presencialidad. Hay que no ir hacia atrás, sino ir hacia adelante y cada día mejorar más en nuestros procesos. Y lo que hablaba el doctor en cuanto a la actitud de lo que es pregrado, a nivel de posgrado cambia, uno lo que se enfoca es a nivel de conocimiento general, investigación para el mundo del saber o para los procesos de aprendizaje, para que sea un conocimiento global y que sea un aporte global de ese trabajo de investigación. Pero cuando hablamos a nivel de posgrado, de pregrado, tenemos una situación, por lo menos en el área de derecho, en el área contable. Si yo emigro a otro país, debo adaptarme a esos principios y a esas normas que está desarrollando en ese país. Ejemplo, si yo voy como abogado y voy a homologar algún proceso de derecho en otro país, yo debo ver derecho constitucional del país en el cual me estoy radicando, debo ver derecho administrativo y derecho laboral de acuerdo a las políticas. No todo, porque el conocimiento general es de la constitucionalidad, pero debo adaptarme de acuerdo a las normas y leyes y el doctor Jordi, que es abogado, me puede corregir. ¿No? Sí, claro. Debe adaptarse de acuerdo a esa realidad en la cual va a laborar. Es ahí donde se está hablando de lo que es la contextualización y la adaptación de la currícula. Pero ya él viene con una formación ya de data en el cual debemos darle ese respeto de conocimiento y lo cual va a adaptar de acuerdo al país en el cual va a elaborar y en el cual debe estar certificado por una institución educativa superior que debe estar autorizada por el ente rector, en este caso en Colombia por el Ministerio de Educación colombiano. ¿Ok? Pero a nivel de posgrado y pregrado son conocimientos universales de posgrado, perdón, a nivel de maestría, doctorado y especialización técnica, en la cual se le adapta cada uno de los contenidos a ese contexto. ¿Ok? Estamos un poco más claros de lo que estaba hablando el doctor. Bien, doctor. Sí, escuchándolo, doctor, recordaba algo que me decía el niño. Llegaba de clases, hace nada, llegaba de clases 4º grado de educación básica primaria y dice, papá, la profesora nos dijo hoy que ya el aula virtual, el classroom murió, que ahora todo es presencial. Yo decía, imagínense, después de tanto que costó adaptarse, llegar a esto, avanzar, aprender nuevas cosas de ambas partes, de todos los protagonistas de ese proceso de enseñanza y educación, y decir que, bueno, ya, volvimos a 3 años atrás y eso murió. Yo creo que el que murió profesionalmente es otro, porque si no se adapta, pues sencillamente va a morir. El modelo presencial debe estar apoyado
con la tecnología. Ese es el nuevo modelo, apoyado con la tecnología, y no hay que dejarlo aparte, porque ya el niño tiene una herramienta en la cual quiere seguir inculcando. El niño te va a llegar a ustedes con una computadora y le va a decir, mira, aquí está mi ponencia, yo la voy a dar aquí, me quiero que me graben porque mi mamá me quiere ver en casa. ¿Y Bien, yo se lo vamos voy a a negar? darle, No. vamos a dar una lectura rápida a lo que es el chat, doctor, ya para ir cerrando. Mario Piña dice, excelente clase, estoy muy complacido, me encantaría que nos enviara la presentación en mi correo. Mario y todos los que están presentes, esta presentación está siendo grabada y va a formar parte de nuestro canal de YouTube a través del canal del IESIP, y allí vas a poder ver todos y cada una de las actividades que se realizaron hoy, de la información que llegó. Angie Arellano dice, excelente ponencia, bien explicada. Carol Garzón, excelente ponencia, doctor, muchas gracias. Ninosca nos dice, excelente, sin desperdicio y muy pertinente en estos momentos. Mariana Buitriago dice, excelente disertación, felicidades. Saludos, Mariana. Aura Rodríguez dice, excelente, por favor pasar la información y nos pasa su correo electrónico. La información va a estar allí en nuestro canal de YouTube. Angie Arellano manda aplausos. Vladimir Enrique dice, excelente, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Yuraima Coronel dice, excelente, doctor Oscar, gran dominio del tema de la dialéctica, la pedagogía y el dominio del saber en el currículo. Gracias. Mario pregunta algo sobre la publicación de ensayos en las revistas. Mario, te invito a visitar nuestra página, no el aula virtual, sino nuestra página del IESIP. Allí conseguirás información sobre blogs para publicaciones menos formales, como las de ensayos que dices allí. Tienes la información sobre cómo acceder a las publicaciones de nuestra revista científica, y también vas a conseguir desde cápsulas tecnoformativas con información muy puntual que tenemos diseñada para todos ustedes, y sobre todo información desde el punto de vista académico. Joa Rodríguez nos acompaña desde Bucaramanga, Colombia. Sí, eso lo aclararon hace rato. Joa, como que tiene admiradores por allí. Mire, Adolfo Primera dice, siempre Diesit atento al quehacer académico de calidad, tecnológico, humano y de vanguardia, dignos baluartes de la pedagogía moderna y necesaria. Esto lo dice Adolfo Primera. Cristóbal Vega, bueno, el profe Cristóbal lo leyó el doctor Javier, él lo leyó, lo consumió y lo respondió. Dice, excelente Así fue. masterclass, pero el currículum incluye aspectos que no son contemplados directamente en una asignatura. Por ejemplo, el desarrollo de habilidades del pensamiento lógico, simbólico, es logrado mediante una serie de asignaturas como matemáticas, física y química en educación media, no con una asignatura sola. Él salió a defender lo suyo. Claro que sí. Victoria Arteaga dice, muy necesaria esta martes class, sin duda el mundo está cambiando, la educación también debe cambiar. Gracias, doctor Oscar. Por allí el doctor Iván nos dice, gracias por la información compartida, siempre enriquece a nivel profesional y contribuye al mejoramiento continuo y necesario para garantizar la calidad educativa en todos los niveles y modalidades. ¿Por qué cuando yo empiezo a leer el chat siguen mandando? Yo digo, ya voy a terminar y ahora comienzan a llegar nuevos. Así no se vale. Ok, felicitan al IESIP. Mayoli nos dice, gracias por toda la información, un gran aprendizaje como siempre, felicitaciones a todos. Delvi Belis nos dice, gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Saludos desde el estado Falcón. Ay, qué envidia estar por allá ahorita, cerquita de ahí de Adícora, ¿no, profe? María Eugenia López dice, gracias por el webinar, excelentes los expositores. Por aquí Lida Pinto dice, buenas tardes, gracias por siempre aportarnos sus conocimientos, de verdad muy agradecida. Joa Rodríguez habla de la foto de la evidencia, bueno, hace rato cuando nos estábamos tomando la foto. Adriana Bautista, felicitaciones, doctor Oscar, excelente disertación y me siento orgullosa de pertenecer al IESIP, gracias a los que hicieron posible este tipo de actividad. Dios los bendiga. Amén, doctora. Felicitaciones al doctor Oscar y a todos los que hicieron posible esta información. Ya estoy terminando. No, pero ahora van 9 nuevos. A ver, Gretel Chacón dice, felicitaciones, doctor. Gracias por compartir el conocimiento. Excelente. Gracias al IESIP. Sandra Cruz, buenas tardes. Felicitaciones al IESIP por estos momentos de formación. Conozco de primera mano la experiencia y trayectoria del doctor Oscar Cárdenas y su profundidad en el tema lo demuestra. Gracias a todos. La profe Nidia nos dice, sería modalidad semipresencial, virtual y presencial. Lo dice como una afirmación, perdón, virtual, dice ella. Por aquí no se identifican. No creo que sea el nombre 1, 2, 3, 4, 5. Dice, mil gracias por todos los conocimientos impartidos y por la excelencia en sus aportes al conocimiento. Dina Martínez, excelentes todos los ponentes y preparados con grandes aportes para enriquecer nuestro quehacer pedagógico. Denise Trejo dice, excelentes insumos, muchas gracias, estimados doctores. Y finalmente, porque no voy a leer más, saludos de Santa Marta, Colombia, nos dice Samuel Enrique. Y finalmente, ahora sí, felicitaciones de Otavalo, Ecuador, Pablo Mendoza.
muy buen aporte. Este es un muy buen aporte porque están todos ustedes presentes, porque estas situaciones hacen academia, enriquecen nuestro quehacer profesional y por supuesto hacen que, como dijo en alguna oportunidad el doctor dentro de su disertación, aprendamos, y cuando hay que desaprender, pues desaprendamos para adquirir nuevos conocimientos, fortalecer, mejorar lo que ya tenemos. Nunca, nunca es suficiente con lo que tengamos en un momento de aprendizaje. Siempre el conocimiento va a crecer y se va a multiplicar, sobre todo cuando en situaciones como la que hace el doctor Oscar el día de hoy, pues lo multiplicó para que nosotros agarremos esos pequeños detalles y aumentemos nuestros conocimientos. Doctor Oscar, es el momento de su intervención de despedida y de cierre de estas masterclass. Bueno, agradecido por esta experiencia, que son muchas las que hemos tenido de verdad, y esto sirva de que estos pocos conocimientos que de repente una hora y media no da el tiempo para desarrollar una temática tan viva como es lo que es la currícula o el currículo desde la gestión administrativa escolar. Para mí fue una grata haber compartido con ustedes estos pequeños saberes que he tenido durante 33 años de recorrido en los diferentes medios de educación, y la idea es seguir creciendo y seguir fortaleciendo la educación, nuestra educación en América Latina y el mundo, que siga siendo la de América Latina y la de Venezuela la número 1, como ha seguido haciendo. Y Venezuela, como dice el doctor Javier Méndez, se escribe con B de Victoria y también con B de queremos seguir creciendo, no con la B de querer seguir creciendo, sino vamos a crecer de la mano. Estos son espacios que lo podemos llamar también redes de intercambio de experiencias, que nos va a llegar a crecer profesionalmente y hacernos más y fortalecer ese perfil profesionográfico en el cual queremos. De verdad agradecido por su atención, y estamos aquí en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado abiertos ante cualquier intercambio de estas experiencias y fortaleciendo este crecer. Bien, muchísimas gracias, doctor Oscar. En nombre de los que tuvimos la responsabilidad de llevar esto, el doctor Pascual, el ingeniero Luis Lobo, en el mío propio, Jorge Sánchez, pues muchísimas gracias. Y yo voy a dejar que el cierre lo haga el doctor Pascual, que tiene ahí un fondo bastante puntual. Mire, apagó la cámara y se fue para otro lado. No me dejen el muerto a mí solo. El doctor Pascual va a ser el encargado. Sí, ahorita dice que no, oye. Él es el encargado de hacer el cierre el día de hoy. Dice que no invente. Él dijo que él era bueno para bailar. Los que pudieron venir ayer a la bailoterapia de la actividad conmemorativa de lo que fue el Día Internacional de la Actividad Física. Claro que lo escuchamos, no se hagan esa es parte del currículo oculto. Y pudimos ver los pasos prohibidos del doctor Pascual Mora. Adelante, doctor. De todas maneras está la invitación abierta. De verdad que a veces me disculpo si el audio no está de manera correcta. De verdad que es un placer compartir con profesionales de esta altura y sobre todo escuchar esta disertación del doctor Oscar en algo que se mueve y frecuenta lo que es día a día dentro de esta gran institución, de la mano del doctor Javier, de la mano de la doctora Soledad, quienes son los pilares de esta gran institución, conjuntamente con todas las personas que hacemos vida dentro de esta gran institución. Es un honor compartir estos minutos con profesionales, así como los que observamos, profesionales con gran capacidad académica, profesionales de altura que a nivel de Latinoamérica se han esforzado y han mostrado toda su capacidad y sobre todo llevar en alto este país, llevar en alto nuestra formación y sobre todo este compartir donde aquí absolutamente todos tenemos el mismo nivel, todos somos profesores, todos impartimos, ¿verdad? Y compartimos este gran aprendizaje, sobre todo en cada una de nuestras áreas. Particularmente, pues, me agrada lo que es la actividad física, me agrada lo que es la parte tecnológica y por eso de una u otra manera, pues, compartimos y tenemos una bailoterapia virtual en los próximos días. Es un regalo que queremos hacer, así que prepárense y estaremos informándolos. Muchísimas gracias.